charlar con Cristian Girard, que es el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, recién hace un rato charlábamos sobre el panorama económico con Amado Boudou, el ex ministro de Economía, también preguntándole cómo ve el tema del impuesto a las riquezas, y ya te vamos a preguntar por ese tema, pero en principio quería consultarte cómo están las finanzas de la provincia, ¿no? ¿Cómo se están viendo afectados los ingresos? Me imagino mucha gente que no está pudiendo pagar sus impuestos. Sí, te escuchamos. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? Sí. No, perdón, estoy en la autopista y se pierde un poco. Sí, ahí lo perdimos a Cristian Girard, ¿eh? Bueno, justamente. Bueno, pero no toda la introducción. Sí, exactamente. No, porque es un problema grande para los estados también, la cantidad de gente que no debe estar pudiendo pagar sus impuestos en este momento, por distintos motivos, ¿no? Porque, por ejemplo, están acostumbrados a hacerlo a través de un método de pago que ahora no está funcionando, bueno, o que recién ahora se está restableciendo. También, por supuesto, por la crisis económica, por el aplazamiento de justamente algunas cargas impositivas. Bueno, todo esto también va debilitando seguramente los recursos de las cajas, pero me parece que ahora sí lo tenemos en línea a Cristian Girard. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, Andrés, está en la autopista con poca señal. Sí, a ver, bueno, me imagino que va y vuelve la señal. Sí, no, sí. Y la primera pregunta era arrancar desde qué punto está ahora la recaudación con respecto a lo que habrán estimado en la provincia de Buenos Aires. Me imagino que estarán teniendo problemas en ese sentido, ¿no? Sí, pensá que el 70% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires es ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que se cobra sobre las transacciones económicas, sobre las ventas. Así que en la medida en que tenés una caída de la actividad económica, una caída de las ventas, te cae la recaudación de ingresos brutos, que es un 70%. Lo que estamos viendo es, en lo que va de abril, empezamos a ver la entrada de la última semana de marzo ahora, porque tenemos un desfasaje en los regímenes de recaudación por los tiempos que hay entre el cobro, la percepción, la retención, la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto. Tenemos ese desfasaje entre 10 y 15 días. Estamos empezando a ver la segunda semana del aislamiento inicial, o sea, la primera del aislamiento duro, y lo que vemos es una caída de la recaudación del orden del 40% respecto de lo que estimábamos recaudar. Así que si todo sigue así, cuando termine abril, en lugar de los 40.000 millones de pesos que preveíamos recaudar antes del COVID-19, sí, vamos a estar recaudando entre 10.000 y 7.000 millones de pesos menos, según se confirme o no la tendencia que estamos viendo. Y me imagino que eso es preocupante porque ya de por sí se había perdido una parte de lo que se había planeado recaudar en esa discusión que hubo en la reforma impositiva, ¿no? Sí, la verdad es que la reforma impositiva para la ley 2020, si bien no fue nuestra ley originalmente propuesta, se le hicieron algunos cambios que tuvieron un impacto en la recaudación, pero fue relativamente menor, digamos. Sí. Y la verdad es que esta ley es una ley mejor que la anterior, claro, donde esperábamos recaudar un 53% más que el año pasado, con una inflación proyectada del orden del 40%, así que estábamos pensando en mejorar los recursos de la provincia a partir de una estructura tributaria más progresiva, ¿no? Estábamos proponiendo un incremento del peso de los patrimoniales y en particular dentro de cada impuesto patrimonial también que sea más progresivo y paguen más los que más patrimonio tienen. Si bien con algunos cambios la ley se terminó aprobando, veníamos bien, veníamos recaudando en línea con lo que eran las previsiones y con un desempeño más positivo, digamos, que el que viene mostrando AFIP en sus números, claro. Pero nos agarró esto imprevisto y lo que esperamos es que se nos venga a pique la recaudación en abril y en mayo, porque como te decía, esto va a estar desfasado. Entonces, todo 20 días de abril lo vamos a estar viendo en mayo. Así que esperamos 2 meses muy duros, muy críticos, y en un contexto donde necesitamos más fondos para invertir en infraestructura sanitaria para prepararnos para el pico que probablemente sea en los próximos meses. ¿Y están pensando en alguna medida extraordinaria en este sentido? Porque claro, cae la recaudación y la verdad es que justamente el Estado necesita más recursos que nunca para, por un lado, intervenir en la situación sanitaria, pero también para intervenir en la situación económica, ¿no? Para, de alguna manera, llevar recursos, alimentos o transferencias directas a los más vulnerables.
Sí, yo te escuchaba antes que hablabas de que es una caída de la oferta y de la demanda a la vez, ¿no? Sí. Y que la situación es inédita. Esto no es producto ni de una guerra que te destruye la oferta porque tener destrucción de capital físico, ni es una crisis financiera, ni es una catástrofe climática. Esto es algo inédito y la verdad es que las soluciones que le vamos a tener que encontrar, porque se las vamos a encontrar a esta crisis, van a ser novedosas probablemente, en vista de que nunca tuvimos una situación parecida. Y en ese sentido, lo que se está discutiendo a nivel nacional, ahí también te escuchaba que hablaron con Vudú, es esto del impuesto a la riqueza. Me parece que eso sería una medida muy interesante y que si se implementara, entiendo que se crearía un fondo que luego se distribuiría entre las provincias, en cuyo caso me parece que tributariamente no sería muy conducente intentar hacer algo a nivel provincial también, y se hizo a nivel nacional, porque entrarías en una situación de potencial conflicto por doble imposición, claro, o alguna cuestión así. Pero me parece que sí que es muy saludable, a pesar de lo paradójico, ¿no? Que esta crisis sanitaria está poniendo de relieve la posibilidad de tener una discusión profunda sobre las estructuras tributarias, sobre la presencia del Estado en la economía y cómo financiar esa inversión del Estado. Me parece que lo que ha mostrado el avance del neoliberalismo de la década del 70 hasta estos días es que se ha reformado profundamente la estructura tributaria a nivel global, no digo solo en Argentina, dándole más peso a los impuestos al consumo y reduciendo el peso de los impuestos patrimoniales y mucho más, sobre todo a las grandes fortunas, y generando una competencia supuestamente para atraer inversiones entre los países, para bajar impuestos a las multinacionales, que lo único en lo que ha redundado es en una mayor desigualdad y en economías que van languideciendo y que solo pueden sostener niveles de vida y de consumo con endeudamientos crecientes que finalmente llevan a unas crisis de deuda que terminan mandando a la mitad de la población a la pobreza. Así que me parece que a diferencia de esa reforma que se hizo muchas veces por fuerza o muchas veces en el contexto de crisis financiera donde se impone la brutalidad de la lógica del mercado, hoy tenemos la posibilidad de hacer una deliberación democrática profunda de cómo revertir esa estructura tributaria, cómo reformarla y cómo construir sociedades más justas, más igualitarias. Parece que es la posibilidad que tenemos delante. Y Cristian, además de la cuestión moral que podemos plantear, ¿no?, que hay con respecto a la desigualdad, también es verdad que cuando se reduce la brecha de la desigualdad, generalmente los países crecen más también, ¿no? Por supuesto, porque al redistribuir el ingreso vos generás otra dinámica de consumo y de funcionamiento interno de cada país, y eso se traduce después en inversiones, porque hay demanda, y si hay demanda hay rentabilidad, y si hay rentabilidad hay empresarios que invierten para obtener ganancias y que sus empresas crezcan, y en la medida en que nosotros logremos que nuestros empresarios inviertan y que nuestras empresas crezcan, estaremos en mejores condiciones para pensar regionalmente un proyecto productivo y un proyecto político que nos permita ir sacando de la pobreza a todos los compatriotas de la patria grande, digamos, que están en esa situación, que son muchos y que no es casual, que es el resultado de una tendencia estructural del sistema, que incluso con una década tan buena como la que tuvimos después de las crisis del neoliberalismo de fines de los 90, no logramos revertir del todo. Todavía faltaba mucho tiempo, mucho trabajo por delante y lejos de poder profundizarlo, tuvimos esta oleada neoliberal reciente que nos dio dar muchos pasos hacia atrás, claro, y que es muy difícil revertir ahora. Sí, para colmo, sobre llovido mojado, esta crisis global. Sí, para colmo, ¿no? Sí, hemos retrocedido un par de casilleros, pero bueno, eso no significa que no se pueda avanzar, como por ejemplo me parece que va a avanzar el gobierno este fin de semana, o sobre el final de esta semana en realidad, con respecto a la deuda externa, ¿no? Ya se estima que se va a estar presentando la propuesta del gobierno nacional. ¿Crees que un poco el ofrecimiento que vaya a hacer la provincia va a ir en línea con lo que ofrezca el gobierno nacional? Mira, no es un tema que esté trabajando yo directamente, pero sí te digo que se está trabajando coordinadamente, así que entiendo que el ministro de Hacienda está en contacto con el ministro de Economía de Nación y que se moverán coordinadamente. No creo que haya descoordinación, todo lo contrario, sí. Sin coordinación va a ser difícil
lograr los resultados planteados. Así que estoy seguro de que se hará algo en la misma línea, pero no es algo que esté trabajando yo directamente. No, pero me imagino que, bueno, de alguna manera hay algún equipo de gabinete económico en la provincia, y también me imagino que ya incluso esto afirmado por el Fondo Monetario, la quita tendrá que ser importante, ¿no? Los acreedores también tendrán que perder en este contexto. Sí, insisto con esto, no es un tema sobre el que esté trabajando yo. Sin lugar a dudas, el contexto financiero es preocupante en general. Me parece que la crisis de 2008-2009 está latente, todavía irresuelta. Toda la expansión monetaria que hubo a partir de esa crisis en Estados Unidos y en Europa fue mutando y transformándose en distintas crisis a medida que se iba desinflando, digamos, esa burbuja financiera en los distintos continentes de distintas maneras, y hoy estamos con la pandemia ante una nueva avanzada de esa misma crisis que yo creo que está irresuelta. Es una crisis que no terminamos de resolver, donde la economía global ya no puede sostener el crecimiento económico como lo sostuvo entre el 80 y el 2008, con China financiando los déficits de Estados Unidos, que se financió con emisión de títulos de la Reserva Federal, o sea de su propia moneda en el fondo. Me parece que lo que está sin resolver es eso. Tenemos una economía europea estancada, que tampoco logra volver a crecer a tasas razonables como para incluir, digamos, y sostener el nivel de vida de todos sus ciudadanos. Así que creo que esa crisis de 2008-2009 que está latente hoy, en el contexto de la pandemia, se está expresando con mucha crudeza. Como toda crisis, una forma de resolverla es empeorando las condiciones de vida de los sectores trabajadores, reduciendo el consumo de las clases medias. Me parece que eso es lo que está, si se quiere, en tensión. Claro. Y obviamente que el sector financiero intentará nuevamente imponer sus intereses, como viene ocurriendo en las últimas décadas. No sé si este es un contexto diferente a ese donde se pueda lograr otro resultado. Diría que sí, como decís vos, pero no lo tengo claro. Claro. Te agradecemos muchísimo este contacto. Sabemos que tenés programadas un par de notas más, así que te liberamos. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Cristian Girán.